Listo, muchísimas gracias a todos por la invitación, en particular a los organizadores. Es un placer para mí estar aquí y me alegra mucho que la charla del profe Marcelo Kaplan de alguna manera es un complemento a lo que yo voy a hablar. Él habló, digamos, de la manera en la que se estructuró la escala de tonalidades musicales. Yo voy a hablar más desde la parte percusiva, que va a haber una similitud grande. La charla mía de hoy quiere como conjugar conexiones profundas y de alguna manera sorprendentes entre tres temas: la mente, o las ciencias cognitivas, que es la ciencia multidisciplinaria de la mente; la metamatemática, que es como, digamos, otro nombre para hablar de la lógica, de cómo piensa uno matemáticas; y la música percusiva, pues lo que normalmente hace un baterista, ¿cierto? Esa es como la línea que les voy a conectar hoy. Si no está funcionando, bueno. Me va a tocar, entonces digo siguiente en las diapositivas. Lo primero que me parece fundamental que actualicemos es la noción de inteligencia. ¿Qué hace la mente de manera esencial? La mente hace actos de inteligencia. Entonces definamos la inteligencia de manera muy rápida. ¿Qué va a ser la inteligencia cognitiva? ¿Cierto? Que es la inteligencia de los entes que tienen cognición, que tienen percepción, que tienen sentidos. Después de investigar yo, digamos, unos 15 años sobre la mente, me parece que esta definición es bastante compacta. ¿Y qué va a ser la inteligencia cognitiva como tal? Va a ser va a tener dos dimensiones, ¿cierto? Va a ser una capacidad de hacer dos cosas: comprender algo internamente, mejorar algo, o sea, comprensión, mejoramiento, cognitivo externo, interno, del mismo tiempo interior, exterior. Yo entiendo un proceso, me hacen una pregunta, 2 más 3, pienso en la respuesta primero de manera interna, ese 2 más 3 me da una respuesta 5, exteriorizo la respuesta y esa respuesta de 5 va a ayudar a alguien. Entonces la inteligencia no va a ser solamente hacer cuentas muy rápido, va a ser simplemente hablar muchos idiomas o tener mucha memoria, sino también esa inteligencia, esa capacidad de procesar datos, tiene que dar una respuesta externa, y con esa respuesta externa nosotros mejoramos algún aspecto de la realidad total, ¿cierto? Esa es más o menos una definición muy compacta y muy pragmática, ¿cierto? Va a tener dos componentes: comprender y al mismo tiempo mejorar algo. Siguiente. Lo bonito de la inteligencia, ¿cierto? Y de la mente humana, si a ustedes les preguntaran cuál es la máquina más cara, maravillosa, extraordinaria y poderosa del universo, la respuesta es muy simple y la tienen entre las orejas: la mente humana. La mente de cada uno de ustedes es una máquina increíblemente rápida que tiene una capacidad de procesamiento, o sea, uno podría decirlo casi virtualmente infinita con respecto a su ser creativo. Es capaz de transformar muchísimas cosas. Y cuando ustedes miran, incluso para las personas que vivimos en la ciudad, cuando ustedes abren los ojos por la mañana, el 90% de las cosas que ven fueron creadas por una mente humana o por una colección de mentes humanas. Si yo cierro los ojos y los abro en este momento en este auditorio, la gran mayoría de lo que estoy viendo, ¿cierto?, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, es una creación humana, ¿cierto? Absolutamente todo. El techo antes se concibió como una idea de un montón de ingenieros, arquitectos, y después ya se concibió de manera más precisa. Entonces esa inteligencia se materializa de distintas formas. Hay 10 formas digamos, de esa misma inteligencia cognitiva que son como las más esenciales que nosotros conocemos. Vamos a hablar un poquito de ellas. La primera es la inteligencia lógico-matemática, la capacidad de entender cuantitativa y cualitativamente estructuras de la naturaleza, de entender números, conceptos, límites, etc. De esa vamos a hablar un poco hoy. Inteligencia lingüístico-verbal, la capacidad de hablar, de expresar, de escribir, de escuchar de manera precisa, ¿cierto? Es una inteligencia que todos utilizamos. De hecho, cuando alguien gaguea mucho, entre comillas, es tomado un poco como una especie de singularidad, anomalía, ¿cierto? La persona que es capaz de expresarse muy bien o habla muchos idiomas, naturalmente la sociedad lo expresa como una persona muy inteligente, simplemente porque procesa información lingüística de manera muy fina. El tercer tipo de inteligencia que también nos compete hoy es la inteligencia rítmico-musical y armónica, es la capacidad de entender esos patrones, ¿cierto?, de sonidos y de tiempos, diferentes tiempos percusivos, y saberlos procesar. No solamente producir música, saber escuchar música y tener lo que llaman algunas personas en la música oído absoluto para diferenciar tonalidades,
es también una capacidad intelectual, ¿cierto? Pero con inteligencia vista de una manera muchísimo más amplia. A veces la sociedad uno le muestra la palabra inteligencia un poquito más cerrada, como inteligencia es, como les decía ahorita, idiomas o matemáticas, pero es muchísimo más grande. Inteligencia corporal y cinemática, la capacidad de moverse de manera precisa, de bailar, de tener movimientos suficientemente complejos. La capacidad de la inteligencia visual espacial, la capacidad, por ejemplo, original que tenían los caciques o tribus indígenas de ubicarse en un entorno como el Amazonas, que tiene mucha uniformidad, de manera muy, muy fina, sabían cuál era tal lugar y cómo llegaban de manera más rápida, conocer atajos, etcétera, etcétera. Estas son las 5 primeras. Siguiente. Inteligencia naturalístico-ambiental es otra, la capacidad de nosotros de qué? De administrar los recursos naturales. Desde qué hacemos con un saco que ya no sirve hasta qué hacemos con la comida que nos sobró en el restaurante. ¿La botamos o la guardamos porque después la podemos usar y tenemos que ser, digamos, bastante ecológicos con los recursos? Es un tipo de inteligencia fundamental. La inteligencia interpersonal, esta es una de las más esenciales, la capacidad de comunicarnos de manera inteligente, empática y precisa con los demás. Inteligencia intrapersonal, la capacidad de entendernos a nosotros mismos de manera adecuada. Es un tipo de inteligencia que es fundamental para todo. En la manera en la que usted se entienda a usted mismo y, digamos, tenga cierta paciencia con sus errores y al mismo tiempo se exija de manera adecuada, es capaz de también entenderse mejor con las demás personas. Inteligencia ontológico-existencial, esta inteligencia va más por el lado de lo espiritual. Esa capacidad que tengo yo de buscar el sentido de mi vida, ¿cierto? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasa después de la muerte? Todo este tipo de preguntas trascendentales también reflejan, y varios neurólogos, tanto austriacos como americanos, dijeron que el cerebro tiene un módulo que se llama Dios. Es decir, una parte del cerebro responde precisamente a cuestiones espirituales. Y han hecho, digamos, bastantes tomografías a personas que profesan alguna fe y esa parte del cerebro está muchísimo más activa, irradia y potencializa las otras partes del cerebro en comparación con personas, digamos, que de alguna manera no quieren o dicen abiertamente que no viven ningún tipo de fe espiritual. Y la última es inteligencia subjetivo interrealizacional. Esta es una especie de compendio de todas las otras inteligencias. Es la capacidad que tengo yo de proyectar mis sueños, mis visiones, ¿cierto? Esa intención que tengo de cambiar el mundo, planearlo de manera efectiva y gradualmente hacer un plan para poderlo materializar, ¿cierto? Esta inteligencia también es fundamental. La capacidad que yo tengo de crear, de visualizar. Si yo les pregunto a ustedes para el 2022, finales del 2022, díganme, denme una lista de 10 proyectos que ustedes tienen en todos los aspectos de su vida que cumplir. Ustedes se la han hecho. Muchas veces la sociedad, y bueno, yo trabajo en esto desde hace muchos años, uno de los retos más grandes para las personas de la sociedad de hoy, en particular aquí en Medellín, es planear cosas cualitativamente grandes. Muchas veces la gente planea comprar una casa, un carro, pero ¿cómo quiero yo mejorar mis relaciones interpersonales? ¿Qué tipo de estudios quiero tener? ¿Cuánto quiero saber más de inglés, de alemán, de ruso? Para tal año, tal fecha, la mayoría de la gente simplemente no lo planea. En enero planean ciertas cosas, pero no en su totalidad. Entonces es un tema bastante importante que, bueno, gradualmente yo siento que hay una tendencia hacia que haya mayor conocimiento acerca de este tema. Entonces estas son las 10 formas, 10 de muchas que existen, de materializar esa inteligencia cognitiva que hacemos nosotros. Siguiente. Con eso vamos a una definición también fundamental de la que vamos a hablar hoy, que es la inteligencia artificial. Con esta definición que vimos de inteligencia cognitiva es fácil. La inteligencia artificial es la búsqueda y la creación de máquinas, de estructuras artificiales, de algoritmos, de un software, un hardware, que simule procesos locales de la inteligencia cognitiva, ¿cierto? Es decir, todo lo que uno habla artificial es hecho por el hombre. Unas matas artificiales, unas flores artificiales, son flores que no las hizo la naturaleza, sino que las creó un hombre. Es lo mismo con la inteligencia. La inteligencia es una capacidad de nosotros. La inteligencia artificial es la simulación por medio de nosotros, los seres humanos, en conjunto, de manera individual, de aspectos de la inteligencia cognitiva original. Siguiente. Entonces aquí vamos a hablar de un tipo de inteligencia artificial que está cogiendo muchísimo auge actualmente y es el siguiente. Imagínense ustedes que nosotros pudiéramos simular las mejores capacidades mentales y matemáticas de todos estos personajes que ustedes ven aquí. Bueno, aquí está Galileo, Newton, Da Vinci, está Felix Klein, Marie Curie, Miriam Mazarkani, una matemática, la primera en ganarse como el premio Nobel de Matemáticas en la historia, ya murió, una iraní.
Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, Emmy Noether y Albert Einstein. Imagínense ustedes que nosotros pudiéramos de algún modo simular las capacidades mentales de todas estas personas y las pudiéramos integrar en un software artificial. Ustedes imaginen el potencial que tendría para ayudarnos a resolver problemas de la sociedad, ¿cierto? Recuerden que el mismo Galileo dijo, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza, toda la creación es un libro escrito en qué lenguaje? Lenguaje de las matemáticas, ¿cierto? En la medida en la que nosotros somos capaces de entender problemas matemáticos de manera fina, somos capaces de resolver problemas de la sociedad de manera muchísimo más precisa, auténtica y efectiva. Siguiente. Entonces, hacia eso va, digamos, un tipo de inteligencia artificial que yo co-creé pues, con la colaboración de varios investigadores en Europa, con más de 12 años de trabajo, se llama metamatemática cognitivo-artificial. Es que crear un super mega matemático artificial, ¿cierto? Utilizando esquemas de ciencias de la mente y de inteligencia artificial, las dos, ¿cierto? Entonces, sobre esto, esa es como la esencia, crear como un super matemático de los que ustedes vieron todos juntos, toda esa capacidad, condensarla en un sistema, un software que no sea autónomo. Aquí no estamos hablando de nada así de la era de Ultron, que se va a salir del paquete y nos va a invadir, no es Terminator ni nada, es una cosa interactiva, pero que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a potencializar nuestras capacidades matemáticas en toda línea, en toda área. Siguiente. Cierto, este proyecto nació en Europa. Digamos, los tintes iniciales nacieron en un proyecto en el que yo estuve, la Unión Europea, financiado por unos más o menos 2.1 millón de euros, en los que trabajamos 3 años, 7 universidades europeas, y fuimos capaces de hacer de aplicaciones para las matemáticas y la música de un mecanismo conceptual que nosotros utilizamos mucho. De hecho, es uno de los mecanismos que nos diferencia de los chimpancés, y se llama la fusión conceptual. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Siguiente. Listo. Cada rato se va un poco la señal. Este proyecto de inteligencia artificial matemático tiene un libro, este libro amarillo de la mitad, que yo escribí hace algunos años, y ya hemos tenido aplicaciones pragmáticas para crear guías preventivas de nivel cognitivo para el COVID-19. Es charro que cuando la gente habla de COVID-19 siempre habla del aspecto biológico, ¿cierto? Que el sistema inmune, que el sistema respiratorio, pero no hablan mucho del efecto que tiene la mente en la percepción del COVID y cómo la mente, y es un tema que estudiaron los médicos hace 150 años, se empezaron a dar cuenta que el 85% de las enfermedades biológicas tienen un origen donde psíquico, cognitivo, mental. Entonces nosotros pudimos desarrollar, basados en este tipo de técnicas, unas guías preventivas de carácter cognitivo, de percepción, de cómo percibe alguien, por ejemplo, la enfermedad que le da y qué concepto tiene de manera subjetiva sobre el COVID y cómo eso mejora o empeora el efecto que pueda tener el COVID en la persona. Este es un tema un poco más técnico, pero se los menciono de manera general. Este es un tema hecho por un colombiano, ¿cierto?, que estuvo en Europa, y es un tema muy amplio y un tema que tiene muchísimo potencial. Todavía yo estoy completamente amplio a hablar con sociedad privada, pública, para tener más soporte. En la medida en la que esto lo apoyen más desde el punto de vista logístico y financiero, va a tener un potencial muy, 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 muy grande de aplicaciones para la sociedad. Porque hemos hecho, de hecho, un número muy grande de cosas con muy pocos recursos. Siguiente. Aquí se me fundió. Este programa tiene 3 pilares. Voy a hablar rápidamente de ellos. Uno es los nuevos fundamentos cognitivos de la matemática. Imaginen ustedes cómo hago yo para que un computador entienda qué son los números naturales, qué son los números reales, qué es el límite de una función, qué es un espacio vectorial. Por ahí va el primer pilar. El segundo pilar es un pilar muy fundamental y es lo siguiente. ¿Cuáles son los órganos de la mente humana? ¿Cierto? No estoy hablando del cerebro solamente. Estoy hablando de la mente. Cuando usted crea algo, cuando usted crea un teorema, cuando usted crea una obra de arte, una obra musical, ¿usted qué procesos estructurales, qué mecanismos cognitivos tiene? En esta segunda parte yo pude, digamos, clasificar unos 22 procesos cognitivos como una especie de órganos mentales que utiliza la mente para crear cosas. Yo lo apliqué al pensamiento matemático. Sin embargo, todo esto se puede aplicar también a la música y a muchas otras áreas. Se puede aplicar a la física, a la química, a las finanzas, etcétera, etcétera. Sobre esto les voy a hablar enseguida. Y el tercero es ya llevar toda esa teoría de los pasos 1 y 2 a crear un sistema computacional. Nosotros fuimos capaces en Europa de crear ciertos prototipos computacionales que nos ayudan a combinar conceptos matemáticos muy finos y al mismo tiempo, si alguien tenía una melodía, ¿cierto?, es un pequeño soneto, uno lo podría
crear una armonización, pudimos hacer un programita para crear armonizaciones estilo Bach, estilo Beethoven, estilo speed metal, estilo rock, basado en procesos como la fusión conceptual, ¿cierto? Es un tema muchísimo más técnico, pero se los menciono para que sepan ustedes las conexiones tan profundas que puede tener este tipo de cosas. Siguiente. Ahora vamos, les voy a contar rápidamente. Esos órganos cognitivos que tenemos nosotros para crear, que son fundamentales y nos permiten crear en todo aspecto de la vida. Aquí hay algunos ejemplos de razonamiento metafórico, el razonamiento analógico. Metafórico es que cuando yo digo, por ejemplo, la vida es como un carrusel. El concepto vida, ¿cierto? Hago un match parcial con el concepto que carrusel. O la vida es como una guerra, o la vida es como un juego. Bueno, eso es una metáfora. Cuando yo busco cosas análogas, entonces acá entre este controlador y mi dedo hay algo análogo, que es el número 1. Hay una unidad, aquí hay un controlador y aquí hay un dedo. Eso es hacer una analogía. Uno puede hacer generalización, ¿cierto? Generalizar algo. Uno dice, bueno, tengo un perro, aquí hay un gato, aquí hay una foca, aquí hay un elefante. Todo esto, el concepto que es más general, que está por encima de ellos, es que el concepto de animal, ¿cierto? Entonces uno hace generalizaciones, de la misma manera uno hace ¿qué? Particularizaciones, uno puede duplicar conceptos, uno puede identificar conceptos, uno puede combinar conceptos y los puede fusionar también. Siguiente. Entonces, esquema fundamental, uno de los órganos más fundamentales para nosotros crear se llama la fusión conceptual. Uno toma dos conceptos, mira análogas similares entre ellos, las identifica en otro concepto y de ahí genera un tercer concepto. Hagan de cuenta como un hijo, papá, mamá, el niño tiene una personalidad distinta, nueva un poco, pero le sacó al papá ¿qué? Ciertas partes del carácter, le sacó a la mamá el color del cabello, al papá los ojos, etcétera, etcétera. Un hijo, en mi opinión, es un muy buen ejemplo natural de lo que es un blending. En inglés dicen conceptual blending. En español es fusión conceptual. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la noción de casa, la noción de bote. Ustedes ven el concepto de casa-bote, no es solamente poner las palabras juntas, una casa-bote, ¿cierto? Es básicamente una casa flotante, ¿cierto? Que no tiene paredes, no tiene un piso como tal de ladrillo, pero sí tiene como la base de una barca. Y no tiene, o sea, la noción de habitante de la casa y de tripulantes se fusiona y se vuelve que el que habita la casa-bote es también el tripulante del barco, ¿cierto? Se hace una sola cosa. Siguiente. Aquí les doy un pantallazo. Esto es una cosa muy técnica que nunca en la vida le daría unos 25 minutos o media hora para explicar, pero todos estos mecanismos cognitivos en el proyecto nosotros le dimos una formalización metamatemática. De este blending que les acabo de explicar, de esta fusión conceptual a nivel matemático, tenemos una formalización. Esta es la primera parte de la formalización y la siguiente. Blending es un tema bastante fundamental, lo descubrieron Mark Turner y Gilles Fauconnier en los 90. Siguiente, por favor. Entonces es un tema que tiene, para que algo sea realmente un blending o una fusión conceptual, tiene 5 aspectos, ¿cierto? Un cruzado espacial de mapeos, tiene proyecciones selectivas, tiene estructura emergente, topología e integración. Se les menciono para que, yo no voy a hacer la charla muy técnica, pero que tengan claro como que detrás de esto hay una formalización lógico-matemática completamente estructurada, ¿cierto? Ese capítulo tiene unas 30 páginas y ahí clasificamos y hacemos una formalización de unas 22, 23 mecanismos cognitivos. Siguiente. Listo, ahora vamos a hacer la relación de esto con ¿qué? Con el mundo rítmico, ¿cierto? Con el mundo de las baterías, de alguna manera. Aquí vamos a hablar les voy a hacer muy rápido como la introducción para los que de pronto no conocen un poquito de la notación percusiva. En percusión hay algo parecido, uno hace una especie de metáfora, uno quiere poner ese pentagrama del que habló el profesor Kaplan, pero no vamos a poner tonalidades, sino que vamos a poner ¿qué? Instrumentos ¿cierto? Tambores, básicamente tambores y platos de la batería en cada una de las líneas. Para el mundo rítmico, listo. Para el mundo rítmico, algo fundamental es la unidad de tempo. Tempo viene del italiano, pues un tiempo. Como uno dice, el tempo es como la duración del pulso. Entonces uno puede decir un tempo por minuto. O sea, tac, tac, 60. Uno lo puede duplicar. Tac, tac, 120. Uno juega con eso, ¿cierto? Las negras van a dar un pulso completo. Cuando uno cuenta una negra es un pulso.
Cuando uno cuenta una blanca son 2 pulsos, se ocupa 2. Y cuando uno cuenta una redonda son 4. Ahora, uno puede partir las negras, ¿cierto? En un solo espacio de tempo que tiene, uno va a hacer varias notas. Entonces la parte quedan corcheas, semicorcheas, las puedo repetir. Parte una semicorchea, le queda una fusa, parte una fusa, le queda una semifusa. Es bastante gracioso que de toda la variedad de cosas nosotros usamos básicamente ese tipo de partición y con eso, y también podemos partir en 3, ¿cierto? Una negra la partimos en 3, tresillos, estillos. Con ese tipo, ¿cierto? O en 5 o en 7, pero son menos usados. Básicamente con estas y con tresillos uno compone rítmicamente casi todo lo que existe. Es bastante interesante ese hecho. Habiendo un número infinito, pues casi infinito de posibilidades. Usted la unidad, ¿cierto? La unidad usted la puede partir en una trillonésima, una milésima, ¿cierto? 5 trillonésimas, 7 trillonésimas. Hay muchos más cortes, pero sin embargo uno utiliza cortes muy simples. Y con eso se compone esencialmente toda la música, al menos desde el punto de vista conceptual. Obviamente desde el punto de vista de la interpretación, el ser humano interpreta un poquito distinto y eso es lo que le da también como ese sabor a ser humano, ¿cierto? Ese ser detrás, esa mente, siempre está, incluso cuando uno pone una nota, que la tiene que tocar usted precisamente con un metrónomo, cuando el baterista o el violinista no toca la nota precisamente, eso es lo que le da también ese toque de humanidad, ¿cierto? Es bueno diferenciarlo, porque por ejemplo en batería muchos productores tienden a poner pistas, porque creen que suena mejor y no se va a equivocar el baterista, sin embargo, cuando uno coloca una pista, pierde la esencia percusiva del tema. ¿Cierto? Entonces ya les voy a mostrar un poco por qué pasa eso. Listo, entonces esos es como los nombres y los valores relativos, como les digo, la negra es 1, blanca 2, redonda 4, corchea va a ser la mitad, entonces también tenemos números ¿qué? Relativos, ya el concepto de número matemático viene y aparece, ¿cierto? Siguiente. Las partes de la batería, rápidamente pues se las pongo como para que tengan una idea de cómo las vamos a diseñar, ¿cierto? O sea, como vean el pantallazo está el bombo que es el de abajo, el grande, con la caja con la que uno más trabaja se llama caja o redoblante, este se llama el hi-hat, este de acá, este se llama un crash, el otro se llama un campanero, un ride, este se llama el tom 1, tom de aire, tom 2 y el del fondo se llama tom de piso. ¿Listo? Siguiente. Entonces miren en la escala uno lo que hace, ¿cierto? En la parte de abajo y ven bombo, el pedal del hi-hat, este pedal de acá, cuando lo aprieto desde abajo, es distinto a que yo lo toque desde arriba. Desde abajo está con la crucecita abajo. El hi-hat cerrado es esto, o sea, yo lo aprieto, pongo mi pie sobre él. Hi-hat abierto es caja, yo la cierro acá, este es un golpe de caja, borde de la caja es este. Sí, cada uno tiene ¿cierto? Su notación, el bombo es este, hay un concepto. Entonces, eso es más o menos para tener como tom alto, 1, 2, 3, este es el campanero abajo y esta es la campana. Esta de acá. Todos tienen, digamos, su punto en la notación. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar un poquitico de conceptos. Ahí me pongo los protectores un poco porque desde acá me suena mucho más duro que a ustedes allá. Vamos a hablar uno puede hablar de conceptos matemáticos, ¿cierto? El concepto de triángulo, el concepto de cuadrado, de número natural. En música hablemos de conceptos conceptos muy básicos, ¿cierto? Vamos a hablar del concepto de bombo. En un tiempo, por ejemplo, uno habla concepto de bombo, ¿qué va a ser? Tenemos un tiempo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este va a ser como el tiempo de 1, 2, 3, 4. Ahí estamos haciendo ¿qué? Una combinación conceptual. El concepto de bombo en un tiempo lo estamos poniendo en juxtaposición con el mismo concepto. Eso pasa pues mucho en música, es una repetición. El concepto en un tiempo de bombo, lo combinamos con el mismo. ¿Qué queda? Este concepto, ¿cierto? Uno lo pone, el mismo concepto, básico. Lo mismo pasa con concepto caja. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1. Terminan los conceptos que tienen una similitud, pero tienen tonalidades o colores de sonido distintos.
y es el mismo concepto en una combinación conceptual. El concepto 3 es ¿qué? Silencio. A veces a la gente no le gusta escuchar mucho, pero los silencios en música son fundamentales. Silencio. Como la palabra lo dice, pues no estamos emitiendo ningún tipo de frecuencia de sonido. Entonces, 1, 2, 3, 4, y está todo quieto. Concepto de, por ejemplo, hi-hat cerrado, entonces 1, 2, 3, 4, 1. Este es un concepto. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Cogemos el concepto de tempo 1 y lo vamos a partir en dos pedacitos, como 1 y 2 y 3 y. Ya vamos a tener en cuenta la primera parte del intervalo y la segunda, entonces queda 1 y 2 y. Vamos a tener en cuenta el siguiente concepto. 1 empezando desde el principio. 1 y 2 y 3 y 4 y. Este es un concepto. Ahora miren el otro. El otro vamos a cambiar el silencio de posición, ¿cierto? Entonces queda 1 y 2 y 3 y 4 y. A largo plazo suena muy parecido, pero está desfasado. El uno empezó directamente con el sonido y el otro empezó 1 y dio el segundo. Si hacemos una fusión conceptual, que es esto del blending, de esos dos sonidos. De una. Ok, me escuchan, listo. Si ahora combinamos eso, hacemos fusión, aquí ya no es combinación, pero vamos a fusionar los dos conceptos. El primero de 1 y 2 y 3 y, con el de 1 y 2 y 3 y, va a quedar 1 y 2 y 3 y 4 y. Sobre la misma línea temporal, hicimos ya una fusión, no es justaponerlo solamente, sino respetar el silencio y cambiar el ciclo del silencio. Ahí va a quedar el concepto de, digamos, hi-hat en corcheas, ¿cierto? Ahora, con todos estos conceptos, vamos, siguiente. Siguiente, perdón, si ya estoy como cansado aunque se dañe tanto. Listo. Con esto va a quedar, si uno hace, aquí estamos haciendo que combinación y estamos haciendo fusión, combinación conceptual y fusión conceptual. Combinando los conceptos que les di antes, va a quedar de manera natural el ritmo básico de la batería, ¿cierto? Que si uno lo cuenta, 1, 2, 3, 4, va a quedar. Entonces, si ven, la percepción del sonido en ustedes es muy distinta. Cuando yo hacía así, ustedes, qué sonido tan aburridor, ¿cierto? Así, se lo ven las bandas marciales, un poquito aburridor, y este. Pero cuando uno lo combina, incluso para la mente, la disociación que uno hace en el cerebro es un poquito distinta. Yo me aprendo como baterista este sonido y este, pero para aprenderme la fusión no es solamente saber cada pedazo. Obviamente yo sé tocar esto. Si yo los pongo a ustedes a tocar esto, así no tengan experiencia, cualquier persona que nunca ha tocado una batería es capaz de hacer esto. Es capaz de hacer esto, es capaz de hacer esto, pero la combinación como tal, el cerebro la percibe muy distinto. La percibe, de hecho, es como una fusión conceptual. No como una combinación, sino como una fusión. El cerebro tiene que, ¿cierto?, disponer de distintos patrones para poderlo realizar. Siguiente. Ahora, si en la segunda parte del bombo hacemos la misma fusión conceptual de este sonido, bombo, 1 y 2 y 3 y, lo combinamos con lo mismo, 1 y 2 y, llegamos a 1 y 2 y 3 y 4 y, ¿cierto? Le vamos a meter en el segundo concepto, vamos a coger el concepto anterior, uno le hace pequeñas modificaciones locales al concepto de bombo. En la segunda aparición, porque el concepto de bombo lo duplicamos, apareció al principio, aparece acá, y en la tercera aparece una vez y dos veces. Si en la segunda uno lo duplica, o sea, uno hace otra vez la fusión conceptual, le da el ritmo básico del rock, que todos conocen y, digamos, ha salido en miles de canciones a lo largo de la historia, y es. Bien, les da a ustedes una noción un poquitico más conocida, ¿cierto? Entonces, todos estos son procesos de combinación conceptual muy simple. Siguiente. Ahora, si nos ponemos un poquito más tercos a duplicar más la noción de concepto, pero no la vamos a duplicar, sino la vamos a multiplicar por 6. Esta noción de bombo, en un solo intervalo de tiempo la vamos a poner 6 veces, ¿cierto? Y la vamos a combinar, lo mismo ahorita, pero vamos
hacer mucho más complejo el concepto de bombo en la primera y en la segunda, y lo vamos a multiplicar por 6, nos da un drum fill intermedio de una canción de Metallica muy famosa que ustedes conocen, se llama One. Alguno de ustedes la conocerá de pronto. Incluso Metallica son las bandas de metal, entre comillas, más famosas que existe, pues, porque la mayoría de las bandas de metal, de hecho, no son tan conocidas. Entonces, de ahí vamos a encontrar este que es un drum fill bastante conocido. Para eso necesita uno la ayuda por la velocidad que tiene como de un duplicador conceptual. Ahorita, aquí yo tengo un doble pedal, o sea, yo le pego al bombo tanto con el pie derecho como con el pie izquierdo y logro ese ritmo. Entonces voy a tocar este ritmo que es bastante conocido. Ustedes, pronto que conocen Metallica, se acordará del ritmo, pues, que es el intermedio de la canción One de Metallica. Sigamos. Siguiente. Ahora vamos a seguir un pequeño patrón numérico. Miren acá. El patrón numérico es una canción conocida, se llama My Sharona, de Knack. Listo. Entonces aquí hay, miren el patrón con los números negros. Los números que no van a ser solamente, cuando no toco solamente el redoblante. El patrón va a ser 2, 2, 2, 1, 2, 2. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. El negro va a ser simplemente el redoblante. Entonces este tema probablemente ustedes lo han conocido más, ¿cierto? Es un tema bastante conocido de los chats de rock. Miren el patrón aquí tan sencillo, es parecido al otro, pero duplicamos el bombo en 2 ocasiones, ¿cierto? Esta parte doble la duplicamos 2 veces. Entonces queda... parecido al de My Sharona, ¿cierto? Entonces miren ahí, miren lo simple de esto. Este es un tema bastante sencillo de rock clásico. Siguiente, vamos a coger ese tema y vamos a duplicar el bombo. En la parte que iba así, esa parte, la vamos a duplicar. No va a ser 2, sino que vamos a hacer 4. Y le vamos a adicionar al principio un cambio de bombo. Aquí va a dar un sonido que tiene el mismo patrón duplicado, ¿cierto? El mismo patrón duplicado, pero tiene un sonido absolutamente distinto. Y es un tema, de hecho, de heavy metal, power metal, pues de los temas más famosos que existen en el metal. Se llama el Painkiller. Entonces, miren, cuando uno aumenta un poquitico el tris, el toque de velocidad, y duplica el mismo patrón de My Sharona, llega a algo muy parecido a lo que es el Painkiller. Miren cómo le va a sonar de distinto. El Painkiller, tocado pues sin mucho calentamiento, y mírenlo, es parecido en su esencia a algo como... Ahí está, ¿cierto? Pues bien, aunque los dos patrones parecen al oído muy distintos, en el fondo el segundo se está obteniendo a través del primero haciendo una duplicación. Cogimos la secuencia... Esta secuencia que teníamos nosotros ahorita, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ¿cierto? Contándola distinto, o sea, aislando el redoblante. Lo aislamos conceptualmente y tenemos todos los acompañamientos que van de bombo. Simplemente duplicamos el bombo, quitamos cualquier otro sonido del tom de piso y obtenemos con el mismo patrón duplicado, o sea, multiplicar como por 2 conceptualmente, obtenemos otro beat mucho más agresivo de metal, que en principio suena, ¿cierto?, ligeramente distinto. Cualquier persona diría, pues esto no tiene nada que ver rítmicamente, pero sí tiene mucho que ver, ¿cierto? Entonces, digamos, con este tipo de ejemplos tan sencillos, les quiero hacer ver que en el fondo, ¿cierto?, son las mismas estructuras mentales las que nosotros usamos cuando creamos matemáticas, duplicamos conceptos, cuando vamos al mercado, cuando pensamos en qué vamos a hacer el año que viene. Los mismos órganos son los que nos sirven a nosotros para crear tanto música como ciencia, física, química, ingeniería, etcétera, etcétera. Son esencialmente lo mismo. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos desarrollar incluso agentes artificiales muy buenos que nos ayuden a potencializar todo este tema, lo que vamos a hacer es a potencializar nuestra capacidad intelectual. Entonces, recuerden
que es fundamental tener en cuenta que la inteligencia artificial o este tipo de metamatemática lo que busca con nosotros es ayudarnos a pensar más profundamente, pero no busca reemplazarnos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. La inteligencia artificial, matemática, cualquier otro tipo de inteligencia artificial, lo que quiere buscar es potencializar nuestras capacidades musicales, capacidades en estos 10 tipos de inteligencia, pero nunca reemplazarlos, porque hay una tendencia fuerte, siento yo a veces, de usar la tecnología para ya no pensar, para no memorizar nada, para no buscar profundamente temas, ¿cierto? Entonces, esa era más o menos la esencia de toda la charla que les quería como comentar. Muchísimas gracias.